Disney, llegó la hora de que agarres papel y lápiz porque así se hace un live action. Vamos a hablar de cómo entrenar a tu dragón. Hello amigos, yo soy Cora y hoy estaremos hablando de este live action y yo creo que después de tantos live action que hemos tenido, estamos por fin agarrando el hilo de lo que realmente es una película de acción real. Porque hemos tenido más bien como que remakes o adaptaciones de películas a las que les cambian detalles que terminan afectando la trama principal. No tenemos una que haya sido una copia fiel al 100%. Hay algunas excepciones, podría mencionar a La Cenicienta, a La Bella y la Bestia, que son las primeras que hizo Disney, pero luego de eso decidieron hacer cambios que cambiaron por completo el concepto de live action y DreamWorks lo retoma y hace una película que básicamente es el calco de la versión animada. Yo creo que quien hace funcionar esta película principalmente es el director Dean DeBlois, porque es el mismo que hizo las películas animadas y a él básicamente como que lo forzaron un poco a participar porque DreamWorks dijo vamos a hacer el live action sí o sí, ya ves tú si participas o no, y él obviamente quiso participar para mantener el corazón de su película original. Cabe destacar que esta película no la inventó él, está basada en una serie de libros que ya existía. Y ya teniendo al director, yo creo que acertaron lo segundo más importante, que viene siendo el CGI. Venimos de películas que han tenido CGIs terribles, pero aquí acertaron con los personajes como tal, porque tienen una mezcla de realismo en las texturas y en las dimensiones. Se ven colosales y ves como que son unos dragones de verdad, sobre todo cuando están volando, pero también tomaron ese aspecto tierno de la animación que nos gusta tanto. Porque hemos tenido antes personajes que pierden un poco esa esencia y la forma de expresar emociones cuando los transforman en live action y usan CGI. Aquí con Chimuelo no se pierde eso, sigue teniendo la misma ternura de la versión original. Al CGI lo ayuda que en esta película se usaron muchísimos efectos prácticos y también se construyeron sets de grabación gigantes para que albergaran a toda la película. La aldea que sale en la película se construyó de verdad y los paisajes se grabaron en Irlanda. También se hicieron modelos a tamaño real de los dragones y yo creo que todo esto ayuda a la experiencia inmersiva de la película. Y hablando del elenco como tal, yo no tengo ninguna queja para nada, todos los actores me parecen adecuados y me parecen que hacen un gran trabajo capturando la esencia de los personajes. Si vimos un par de cambios en las escenas fue para agregar un poco más de desarrollo para personajes como Volcón, Patán y sobre todo para Astrid, que no teníamos tanto desarrollo en la versión animada y aquí sí se desarrolla un poquito ese aspecto. Pero si tengo que elegir un personaje favorito, tiene que ser Stoico, interpretado por Gerard Butler, que se transforma en este personaje y él es el único actor que repite de la versión animada porque él le dio voz a este personaje ya en la versión anterior y aquí vuelve para ser el mismo personaje y lo caracterizan de una forma espectacular. Como te digo, hay escenas que agregan, la mayoría son para desarrollo de personaje y no hay muchas que quiten, hay un par de escenas de efecto cómico que quitan, pero hay una importante que sí me hizo falta y no entiendo hasta ahora por qué la quitaron. Es esta escena, no sé si esto es spoiler, pero es la escena donde están los dragones pequeños que aparecen y Chimuelo les lanza fuego por dentro y se da cuenta que los dragones no son inmunes al fuego por dentro. Esto es un punto importante de la trama porque después en la batalla final él tiene esta idea de usar el fuego en la boca del dragón al que se están enfrentando y esta idea no viene de la nada sino de esa experiencia previa que tuvieron. Aquí en la versión de live action esa escena no está y no se explica en ningún momento cómo Chimuelo adquiere ese conocimiento. O sea, de todas las escenas que le quitaron, esa es la que realmente creo que le hace falta porque no explicas de otra manera cómo llegó a esa conclusión y sí afecta la trama principal. Pero del resto se mantienen todas las escenas importantes, hay muchas que son un calco exacto de la versión animada y hay otras que tienen ligeros cambios porque obviamente todo no se traduce bien del animado al live action. Pero en general esta película mantiene toda la esencia de la versión original. Yo creo que, como te dije, es gracias al director y que a los actores hicieron un gran trabajo y no le cambiaron grandes cosas al guión. Lo más impactante es el tamaño de los escenarios, de los dragones, que se siente inmersivo y que mantiene esa conexión que existe entre Chimuelo y Hippo desde el primer momento y te lo transmiten en la pantalla. Y yo creo que esta película retoma el verdadero significado de los live action. Aquí sí tenemos que compararla con Disney, porque yo creo que Disney empezó bien, como hablamos en un top 3 de mis live action favoritos. Uno de ellos es La Cenicienta. Es un calco tal cual de la versión animada que ya tenían, no hay cambios mayores en la trama. Después de ahí Disney empezó a hacer como que ciertos cambios porque bien, hay cosas que no se traducen bien de la animación a la acción real, pero hay otros cambios en las tramas que no se justifican. Esta película de DreamWorks retoma lo que es ese live action que calca completamente la versión animada y a mí sí me gustaría ver live actions, aunque ya estoy como que un poco saturada de ellos, si siguen haciendo las historias tal cual como las versiones animadas que tanto nos gustan.
Y yo creo que si tanto DreamWorks como Disney hacen las cosas bien, yo estaría interesada en ver 2 live actions nada más, y uno de ellos sería El Príncipe de Egipto, si lo hacen tal cual como la versión animada, y otro de ellos por parte de Disney sería Hércules. Pero aparte de ahí yo creo que ya no quiero ver más nada. Aunque Cómo entrenar a tu dragón creo que sí deberías irla a ver a cines, sí o sí. Si eres fan de la original te va a encantar, y si no, porque yo admito que nunca fui fan de la versión animada. Cuando la vi en su momento me gustó, pero nunca fui de esos fans que vieron la película como 1000 veces y se saben todas las escenas prácticamente de memoria. No, fui a verla, me encantó, y ahora voy a volver a ver la animada para revivir todos esos momentos. Ahora, si tú ya la viste, cuéntame si te gustó y si la pondrías en tu top 3 de live actions favoritos. Además, cuéntame si te gustaría ver algún otro live action en general, o si ya estás saturado de estas películas de acción real y no quieres ver otra más nunca en tu vida. No te olvides seguirme en mis redes sociales, que te las voy a dejar por aquí, y suscribirte al canal para ver más videos como este, donde hablamos de películas, de series, de vestuarios y de muchas otras cosas más. Y nos vemos en un próximo video. Bye.